Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La mansión Hawthorne se extendía por varias hectáreas, con sus prístinas paredes blancas reflejando la luz de la mañana. En la amplia cocina, Clarice Johnson trabajaba en silencio, llevando bandejas con precisión. Cada gesto era meticuloso, cada movimiento calculado para evitar el más mínimo error. Sin embargo, ese día, el destino la había puesto a prueba. Madison Hawthorne irrumpió en la cocina como una tormenta. Su traje impecable y el sonido de sus tacones resonando en las baldosas hacían que cada paso pareciera una sentencia de muerte. Su mirada gélida recorrió la habitación antes de posarse en Clarice. «¿Qué es esto?», exclamó, señalando la bandeja que Clarice sostenía con cuidado. Un plato estaba ligeramente desportillado. Clarice bajó la mirada, consciente de que cualquier explicación sería inútil. Lo siento, señora», murmuró con una voz suave, casi inaudible. «¿Perdón?», gritó Madison. «Perdón no es suficiente. No vales nada. Mira a tu alrededor, todos esos años sirviendo y fingiendo ser competente, y aún así me decepcionas». Las palabras impactaron a Clarice como latigazos. Cada sílaba era una humillación pública, un cruel recordatorio de su posición. Pero en el fondo, una verdad invisible brillaba como un diamante en el polvo: ella era la madre biológica del amo de la casa, James Hawthorne. James, el hombre con el que Madison se había casado y cuya vida creía controlar. Clarice respiró hondo. Conocía el dolor de la humillación, pero también la fuerza de la paciencia. Tras su mirada abatida se escondía una dignidad que nadie, ni siquiera Madison, podría quebrantar jamás. Cegada por su superioridad y arrogancia, Madison no podía imaginar que la mujer a la que había ridiculizado durante años hubiera dado a luz al hombre que tanto amaba y respetaba. En esa cocina, el poder parecía estar en una sola dirección, pero Clarice sabía que el verdadero poder residía en la verdad silenciosa, esa que el tiempo revelaría con brillantez. El jarrón desportillado era solo un pretexto. El verdadero enfrentamiento, el que cambiaría la dinámica de la casa Hawthorne para siempre, aún no había llegado. Pero se acercaba, como una sombra imponente, lista para cambiar las tornas y revelar lo que Madison jamás imaginó: que la criada a la que despreciaba era mucho más importante de lo que creía. A la mañana siguiente, la mansión Hawthorne estaba bañada por una luz dorada, pero el calor del amanecer no logró suavizar el ambiente en la cocina. Clarice Johnson ya estaba ocupada, llevando los platos con precisión metrónomo, consciente de que cada paso en falso sería una excusa para una mayor humillación. Madison Hawthorne entró sin avisar, como una sombra gélida. Su mirada escrutó cada rincón de la habitación, cada plato, cada utensilio. Su rostro, perfectamente maquillado, reflejaba la satisfacción malévola de quien disfrutaba ejerciendo poder sobre los débiles. «Clarice», espetó. «¿Por qué ese trapo no está perfectamente doblado? Mira esto. Es inaceptable». Clarice simplemente bajó la cabeza. Ya conocía el ritual: Madison siempre encontraba algo que criticar, por muy dura o competente que fuera. Los demás sirvientes, en silencio, observaban la escena con una mezcla de vergüenza y resignación. «¿Crees que eres capaz de trabajar aquí?», continuó Madison, acercándose a Clarice. «Eres simplemente inútil. Una sirvienta que ni siquiera merece estar en esta casa». El rostro de Clarice permaneció impasible, pero en su interior bullía una ira fría. Cada palabra de Madison despertaba el recuerdo de los sacrificios que había hecho, el dolor que había soportado por su hijo James y todos esos años observando su éxito desde la distancia. Sin embargo, no tomó represalias. Sabía que la verdadera venganza no vendría de gritos ni palabras, sino de la verdad que un día saldría a la luz, poniendo la vida de Madison patas arriba y revelando quién era realmente Clarice, la madre biológica del amo de la casa. Esta humillación diaria era solo el principio. Clarice se enderezó un poco, se ajustó el delantal y continuó trabajando con precisión silenciosa, dejando a Madison sumida en su ira y arrogancia.
Sabía que se acercaba el momento en que su secreto conmocionaría a toda la casa, y que ese día, la dinámica de poder se invertiría por completo. Tras una mañana agotadora soportando los incesantes reproches de Madison, Clarice se escabulló al pequeño jardín detrás de la mansión. La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los viejos robles, pero el calor no la apaciguó. Cada humillación, cada palabra cruel, aún resonaba en su mente. Sentada en un banco de piedra, cerró los ojos y dejó que sus pensamientos se perdieran en un pasado que había enterrado hacía tiempo. El día del nacimiento de James volvió a ella con dolorosa claridad. Recordó la habitación del hospital, el llanto del recién nacido y la decisión forzada de confiar a su hijo a un orfanato influyente, por orden de su padre biológico. «No te veré crecer, pero te protegeré desde lejos, hijo mío», susurró para sí misma, mientras las lágrimas fluían en silencio. Estos recuerdos, aunque dolorosos, eran su fuerza. Le recordaban que el sacrificio tenía sentido, y que cada día dedicado a trabajar humildemente en la casa Hawthorne era una forma de velar por James sin que él lo supiera. Y ahora, por un giro del destino, se encontraba bajo el mismo techo que Madison, la arrogante esposa de su hijo. Cada humillación, cada comentario despectivo se convertía en un hilo más de la red del destino, tejiendo un momento en el que todo saldría a la luz. Clarice respiró hondo. Sabía que se acercaba el momento de revelar el secreto de su maternidad. Cuando James comprendiera por fin que la mujer tratada como una simple sirvienta era su madre, todo cambiaría. Madison, en su vanidad e ignorancia, jamás volvería a ejercer su poder sobre ella. Por ahora, Clarice se levantó, se ajustó el delantal y volvió a sus tareas. Cada gesto preciso y silencioso era una promesa, la verdad llegaría pronto, y cuando ese día llegara, nadie podría ignorar su dignidad y fortaleza. Unos días después, la mansión Hawthorne bullía de entusiasmo. Madison había organizado una cena suntuosa para impresionar a sus invitados más influyentes, industriales, políticos y celebridades locales. Cada detalle tenía que ser perfecto, y Madison contaba con Clarice para que todo saliera a la perfección. Clarice, fiel a su estilo, preparó la habitación en silencio, arreglando las flores y poniendo los platos con una precisión casi militar. Sabía que cada gesto sería observado, juzgado y probablemente criticado por Madison, pero había aprendido a transformar esa presión en concentración. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Madison dio un paso al frente, radiante y orgullosa, como siempre. Humilló sutilmente a varios sirvientes delante de los invitados, disfrutando de su papel de anfitriona perfecta. Clarice, sin embargo, permaneció en un segundo plano, atenta a cada detalle, anticipándose a las necesidades de todos, invisible pero indispensable. El momento culminante de la noche llegó cuando Madison, ocupada ridiculizando a una joven camarera por un pequeño error, no se dio cuenta de que Clarice manejaba la situación con discreción. Con silenciosa eficiencia, reorganizó los platos, limpió los platos derramados y tranquilizó a los invitados sin que nadie se diera cuenta. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre sí, admirando la gracia y la destreza de la criada. «¿Quién es esta joven?», preguntó uno. «Es increíblemente profesional», murmuró otro. Madison, al observar estas reacciones, sintió una punzada de irritación. Su plan de brillar humillando a los demás parecía estar fracasando ante lo evidente. Clarice ahora captaba la atención, no por su arrogancia, sino por su dignidad y su discreta eficiencia. En ese preciso instante, Clarice comprendió que se acercaba la hora de su verdadera venganza. El escenario estaba preparado, estaba lista para revelar, en el momento oportuno, la verdad que sacudiría el poder de Madison y mostraría a todos que la despreciada sirvienta era mucho más que un simple rostro en las sombras. Al llegar la noche a su apogeo y con las risas y conversaciones de los invitados resonando por la mansión, la puerta principal se abrió de repente. James Hawthorne entró, elegante y seguro de sí mismo, vestido con el porte de un hombre acostumbrado a imponer respeto. Había oído rumores sobre el comportamiento de Madison con el personal y, movido por una mezcla de curiosidad y preocupación, decidió comprobarlo por sí mismo. Su mirada se posó de inmediato en Clarice, ocupada sirviendo con una gracia y una eficiencia que no dejaban nada al azar. Un ligero escalofrío recorrió la espalda de Clarice al alzar la vista y encontrarse con la mirada de su hijo.
A pesar de los años, la reconoció al instante. Sus ojos se llenaron de una emoción silenciosa. La habitación pareció congelarse a su alrededor, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Madison, que no había notado la tensión, continuó con sus pequeñas humillaciones hasta que James dio un paso adelante, su voz resonando por la habitación. Clarisse. El murmullo interrumpió bruscamente la charla de los invitados. Madison se giró, asombrada y desdeñosa. ¿Y qué? ¿Quién es ella para ti? James respiró profundamente y con tono firme pero tranquilo anunció. Esa es mi madre. El silencio reinó de inmediato. Los invitados se quedaron paralizados, conmocionados. Madison palideció, incapaz de encontrar las palabras. Sus humillaciones, sus miradas condescendientes, todo se derrumbó ante esta verdad que jamás había sospechado. La criada a la que había despreciado durante años no era solo una empleada, era la madre del hombre al que amaba y respetaba más que a nadie. Clarisse permaneció erguida y tranquila, pero cada fibra de su ser vibraba con la satisfacción de que finalmente su secreto fuera revelado. Nunca había buscado venganza mediante la ira o la humillación. Su fuerza residía en su paciencia y en la oportunidad perfecta para esta revelación. James se acercó, tomó suavemente la mano de Clarisse y susurró. A partir de ahora nadie podrá tratarte así. Los ojos de Madison se llenaron de confusión y rabia, pero esta vez, ya no podía controlar la situación. La verdad había cambiado las reglas del juego, y por primera vez, Clarisse ya no era quien tenía que someterse a los caprichos de la dueña de la casa. Tras el anuncio de James, un silencio denso y tenso se apoderó de la mansión Hawthorne. Madison, pálida y paralizada, no supo cómo reaccionar. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y superioridad, ahora delataban miedo y humillación. Clarisse, sin embargo, permaneció erguida, serena, casi majestuosa. Había esperado este momento durante años, pacientemente, sabiendo que su dignidad finalmente prevalecería. No habló, pero cada gesto, cada mirada silenciosa, expresaba su autoridad natural y la fuerza de su estatus ahora revelado. James, con un comportamiento tranquilo y protector, se dirigió a todos los invitados. Mi madre no es solo una sirvienta aquí. Es la mujer que me dio la vida y que sacrificó su felicidad por mí. De hoy en adelante, merece respeto y reconocimiento. Los invitados, atónitos, se volvieron hacia Madison, quien buscaba desesperadamente una excusa, una palabra, un gesto para salvar su orgullo. Pero no había nada más que hacer. La verdad había destrozado su ilusión de control. Clarisse sonrió levemente, pero sin arrogancia. Era la sonrisa de una victoria silenciosa, la sonrisa de alguien que nunca había perdido la dignidad a pesar de las reiteradas humillaciones. Había transformado el dolor y el desprecio en fuerza silenciosa. Madison, humillada frente a sus invitados y confrontada con la realidad de su arrogancia, finalmente comprendió que el verdadero poder no reside en el dinero o el estatus, sino en la verdad y la dignidad. Esa noche, la familia Hawthorne nunca volvería a ver a Clarisse de la misma manera. Ya no era solo una sirvienta. Era la madre, el pilar invisible pero esencial, y a quien todos debían respetar. Y mientras James apretaba suavemente la mano de su madre, Clarisse se dio cuenta de que todas las humillaciones pasadas solo habían fortalecido su paciencia, su fuerza y su capacidad de transformar la injusticia en un triunfo silencioso. La velada terminó, pero para Clarisse fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la verdad y la dignidad finalmente habían tomado el lugar que les correspondía, eclipsando para siempre la arrogancia de Madison Hawthorne.